Bueno, vamos a continuar con la clase que nos quedamos la pasada. Voy a continuar con el texto último que habíamos dicho de revoluciones por segundo y revoluciones por minuto. Aquí vamos a analizar ahora. Ya habíamos visto las velocidades lineales y angulares. Recordemos que la velocidad lineal es un vector que se encuentra en el plano XY. Lo he dicho constantemente, ¿no? La V, la simplemente V, se encuentra en el plano XY, como ya lo hemos manejado en cursos anteriores. Es un vector que se encuentra en el plano XY. Eso quiere decir que tiene componentes en X y en Y. El vector velocidad angular está sobre el eje Z, ¿sí? El eje Z es el de rotación. Es decir, que solo tiene componentes en el eje Z. Y hay que considerar que es positiva si la rotación lo hace contrario, si se mueven a las manecillas del reloj, vamos a considerarlo positivo. Y negativo si se mueve contrario, ¿sí? Como usábamos la convención del momento, prácticamente proviene de ahí, ¿sí? Y por ahí hay una regla, ¿sí? Hay una regla de la mano derecha. Aquí vamos a empezar a hablar del signo que debe tener el vector velocidad angular que va en el eje Z, positivo o negativo, ¿sí? Para ello voy a poner un dibujo que es del tema déjenme ponerlo. Ustedes lo elaboran, ¿no? Fíjense bien. ¿Qué quiere decir esto? Miren. Si yo hago, acuérdense que ese es el eje Z, ¿no? Voy a tratar de explicarlo de la manera más prudente posible. Acuérdense que ese es el eje Z. Esta regla se le llama la regla de la mano derecha. En vivo lo vamos a analizar también, ¿no? Sí. La regla de la mano derecha tiene que ver con el pulgar y cómo yo roto, ¿sí? La mano izquierda no, porque saldrían contrarios. Fíjense bien, miren. Si cerramos la mano derecha en la dirección de la rotación, fíjense qué es lo que pasa. Primeramente, el pulgar derecho apunta en la dirección de la velocidad angular. Por ejemplo, si el pulgar apunta hacia arriba, la velocidad angular va hacia arriba. El libro maneja que es positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si ustedes lo hacen al revés, pero con la mano derecha, el pulgar va a indicar hacia dónde va la velocidad angular. Es muy sencillo. Cierren solamente la mano y pongan el pulgar hacia afuera, y donde va indicando, si lo apuntan para arriba es positivo, si lo apuntan para abajo es negativo. La regla de la mano derecha consiste en abrir la mano con los dedos pegados a excepción del pulgar y cerrarlos hacia ángulos positivos. En este caso el pulgar queda hacia arriba, si son ángulos positivos, o queda hacia abajo, los ángulos negativos, el pulgar queda dirigido hacia abajo, ¿sí? Aquí está todo, ¿no? ¿Sí? Voy a poner aquí la indicación, o sea, el pulgar es el que indica hacia dónde va la velocidad angular, que ya hemos manejado, que es el movimiento el eje de rotación se da en el eje Z, pero los movimientos que se hacen en el plano XY son círculos, ¿no? Es el del trompo, suponiendo que no se traslada, solamente rota en un mismo eje, ¿sí? Y ya hemos hablado de frecuencia, rotación, revoluciones, bla, bla, bla. Y si el pulgar va para abajo, entonces quiere decir que eso es lo que hace la rotación, miren. Fíjense bien, esto rota así, porque están rotándolo con el cierre de las manos, miren. Si lo hacen de la otra manera, rota de esta manera, ¿sí? Hacia el sentido de las manos. Esto es el plano XY y ese es el plano, el eje Z. ¿Sale? ¿Vale? Entonces aquí, ese es el método de la regla de la mano derecha, ¿no? Le voy a poner aquí como tema regla de la mano derecha, para que sepan cómo se usa. Para saber el signo de rotación de la velocidad angular. Es una doble. Bueno, no le voy a poner el símbolo porque no ese es el símbolo, es un omega. Lo voy a poner aquí como textual en negrito. Ahí está. Entonces, se podrán preguntar ustedes cómo es posible generar un vector en Z o que sea paralelo al eje Z con dos vectores que se encuentran en el plano XY. Pues la manera de abordar esto
este problema de introducción de una nueva operación de cantidades vectoriales, no nos vamos a meter tanto en esto, se llama la cantidad vectorial que vamos a manejar, lo voy a poner aquí, cantidad vectorial como operación será el producto vectorial de dos vectores. Tiene que haber dos vectores, ¿no? Que esos están en el plano XY o en el plano, depende, ¿no? O simplemente también se le conoce como producto cruz. No es algo que manejemos tanto, pero aquí lo vamos a ver. El producto cruz, lo vamos a nomás a comentar, ¿no? Así como tal ver, no. Entonces, aquí cómo está el rollo, miren. Al girar el cuerpo, te voy a poner el dibujo. Al girar el cuerpo de la figura siguiente, el punto P viaja en trayectoria circular de radio R. Y centro en el punto O. La posición P de P es definida por el vector R. Ahorita le pongo su flechita. El cual se extiende desde O hasta P. La velocidad v de P puede ser determinada usando el producto cruz de W y R. Bueno, omega es. La figura, aquí está, para analizarla. Si se dan cuenta ustedes, ahí está la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Analicemos lo que hice aquí. Al girar el cuerpo, la figura siguiente, aquí está girando, ¿no? El trompo, ¿no? El punto P, aquí está el punto P, viaja en trayectoria circular de radio R. Aquí está su radio R, ¿sí? Y centro en el punto O. La posición P es definida por el vector R. Ese es el vector R. Tiene una flecha, miren. El cual se extiende desde O hasta P. Aquí se extiende. La velocidad v de P, o sea, esta que siempre les he mencionado, la velocidad lineal, que es un vector también de P, puede ser determinada usando el producto cruz. Pero ahora el producto cruz, perdón, sí, de W, de estas dos, de la velocidad angular, que siempre va en el eje Z, con el vector R. Estos dos, hay mucho que decir de esto, ¿no? Pero nomás se los voy a representar porque no lo vamos a trabajar como tal tanto. Estos dos, si aplico vector producto cruz de estos dos, me va a salir esta velocidad lineal. Porque estos dos son vectores perpendiculares, me sale esta velocidad lineal. Si estos dos fueran perpendiculares, me sale este. Si este y este fueran perpendiculares, me sale este. ¿Sale, vale? Y la regla de la mano derecha la voy a hacer en función de V. Aquí está. Si se dan cuenta, aquí se ve. Entonces, la situación es la siguiente. El producto cruz quedaría de la siguiente manera. V es igual, para que me dé, debo de multiplicar el vector que es la velocidad angular,
¿sí? Todos ellos llevan aquí de manera vectorial una flechita arriba, ¿sí? Producto cruz se pone, en física se pone una X. No crean que es una multiplicación así de sencilla. No está difícil, pero no es una multiplicación de, multiplico lo que vale W por R. No, así no trabaja el producto cruz. Ese es el producto cruz. O el producto vectorial. El producto cruz, plebes, tiene otra manera de hacerlo. Pero no es conmutativo. ¿Qué significa eso de conmutativo? Conmutativo. Es importante. O sea, ya ven que decimos siempre. Es conmutativo. Decimos. ¿Cómo se decía? Que el producto de dos números da lo mismo que si multiplico 5 por 6 y 6 por 7. El orden de los factores no altera el producto. Esa es la frase. No, aquí no aplica. En vectores no es lo mismo multiplicar W por R. No es lo mismo, le voy a poner un signo de no es igual. No me quedó tan bonito como esperaba. No es igual a multiplicar el producto cruz al revés de R por W. Esto no es igual. Entonces quiere decir que el orden de los vectores sí es importante, ¿no? Sí, es importantísimo. ¿Sale? Pero lo vamos a dejar como comentario nomás, que se puede hacer producto cruz sobre este análisis, este problema físico que tenemos, y que no es conmutativo porque no se puede aplicar esto si no lo hacemos en un ejemplo en clase. Pero esta cantidad vectorial es muy importante para saber hacia dónde gira el elemento, hacia dónde apunta, cuál es ese sentido. ¿Sale? Entonces, la nueva variable que vamos a analizar ahora, plebe, se llama, ya calculamos, ya trabajamos con velocidad angular. Ahora nos falta, ahora vamos a hablar sobre la aceleración angular media, ¿sí? Que es AM. Ahorita mejor lo voy a poner como escrito bien. La velocidad angular se denota así. La aceleración angular se denota con un símbolo alfa m. Lo voy a poner más grande. Alfa m es la velocidad, la aceleración angular. ¿Sale? Entonces, la aceleración angular es la rapidez. La pone en negrita. Es la rapidez con que varía la velocidad angular. ¿Y cómo quedaría la ecuación? La ecuación es la siguiente. Nos vamos a ir a la ecuación directa. Ahora vamos a estar analizando aceleración angular. Ya no va a ser velocidad angular. La aceleración angular, plebes, media, va a ser igual al cambio de la velocidad, como lo hacíamos delta v entre delta t, cuando decíamos aceleración, la que ya conocíamos, entre el cambio, entre la variación del tiempo. Entonces, que es lo mismo que tener la velocidad final angular menos la velocidad inicial angular entre un tiempo final menos un tiempo inicial, como ya lo hemos manejado en mecánica, pero con velocidades angulares ahora, ¿sí? Entonces, ya aplicando el límite, que no lo voy a hacer aquí, pero si yo aplicara el límite de la velocidad que acabamos de tener anteriormente, haciendo que delta t tienda a 0, nomás así como comentario, porque no vamos a ver derivadas aquí, ni límites. Digo, si este límite no depende del tiempo, tenemos el caso de una aceleración angular constante. Entonces, después de varios pasos, nuestra aceleración angular constante, para no demostrarlo matemáticamente, acuérdense que lo que escribo en morado es lo que, encerrado es lo que me interesa, va a ser solamente la variación entre la variación
también, pero de la velocidad angular contra la variación del tiempo. Se usa la letra griega alfa, ¿no? ¿Sí? Dice, pues se puede decir, aquí tenemos un pequeño texto, dice, de manera análoga al de movimiento lineal se dice que en el movimiento rotacional, si la aceleración angular es positiva, esto significa que la velocidad angular aumenta, igual como en mecánica. Si la aceleración angular es negativa, entonces la velocidad angular disminuye. Entonces voy a hacer aquí como una representación de cómo era una comparación de las fórmulas, como lo hicimos en clase, de las del movimiento rectilíneo uniforme, comparación de ecuaciones del MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el MCU. Perdón, ya no sería el MCU porque no, bueno sí, pero con aceleración. Sería MCU A. Mejor. Lo voy a poner aquí en el medio. ¿Cómo quedaría la situación? Entonces aquí voy a poner así como el esquema. Aquí sería, voy a poner así, lo voy a hacer grandecito. 1, 2, son 5 ecuaciones. 3, 4, 5. Y eso lo dividiremos como a la mitad, más o menos. En la primera, plebes, tenemos el movimiento. Vamos a hacer la comparación de qué ecuaciones teníamos antes a las que vamos a tener hoy en ese tema. Movimiento rectilíneo con aceleración lineal constante. Esas son las que ya conocemos, ¿no? Y ahora es rotación, porque estamos hablando del tema de rotación con aceleración angular constante respecto a un eje fijo. No se nos va a olvidar que estamos hablando de un eje fijo, ¿sí? ¿Qué pasaría aquí? Vamos a ver. Recordemos que aquí la aceleración era constante, la que veíamos en mecánica, en movimiento rectilíneo uniforme, acelerado. Ahora aquí va a ser la nueva aceleración angular, va a ser también constante, pero cambia la variable, no es alfa y aquí es una A. Aquí la ecuación que teníamos de velocidad en aquel tiempo era velocidad inicial por la aceleración por tiempo. Ahora va a ser, en lugar de velocidad va a ser velocidad angular, que es omega, igual a velocidad inicial angular más aceleración, pero ahora esta aceleración angular por el tiempo. Solamente cambiamos las variables. La posición inicial, la posición final era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Son fórmulas que ya conocemos, ¿no? Hace tiempo. Y ahora va a ser la posición angular final, va a ser igual a la posición angular inicial más, en lugar de V0 va a ser W omega, inicial, que es la velocidad angular por el tiempo más un medio por la aceleración angular, aquí no me quedó bien, por el tiempo al cuadrado. Acá va a ser velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración. Bueno, esta aceleración no, porque estamos hablando, estas ecuaciones no son las que vamos a manejar hoy en día, ¿no? Pero para que veamos la comparación. Ahora va a ser velocidad aquí es igual a la velocidad angular inicial más 2 veces la aceleración angular por
la posición angular final menos la posición angular inicial. Y la última que de las ecuaciones que hemos manejado va a ser esta. Solamente cambiar las variables. Velocidad menos velocidad inicial por el tiempo. El cambio de las posiciones angulares es igual a 1/2 por... Ya saben, ¿no? Perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya de aquí, pues, para terminar con las ecuaciones que vamos a estar manejando, pues tenemos que, puesto que con las ecuaciones anteriores V es igual a R por W, que ya habíamos manejado la velocidad lineal, ¿sí? Pues entonces la aceleración con una T a un lado se le conoce como aceleración tangencial, es igual a R por la aceleración angular, ¿sí? A esta le vamos a llamar aceleración lineal o tangencial. Una de esas dos se puede llamar tangencial, ¿no? Que en este caso hay otra aceleración que se llama aceleración centrípeta. La vamos a poner aquí. Aceleración centrípeta, que esa funciona mucho cuando hacemos movimientos circulares. O en una montaña rusa podemos percibir la aceleración centrípeta, ¿sí? En los juegos mecánicos es igual al radio por la por la velocidad angular al cuadrado. Para un sólido rígido que se encuentra girando respecto a un eje de rotación. Pues en el caso del trompo, ¿no? Esta es, ya sabemos que es la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Angular es proporcional a ella. Eso se le conoce como aceleración centrípeta, o también se le conoce como aceleración radial. ¿Vale? O sea, si yo quiero calcular la aceleración tangencial, uso esta. Si yo quiero calcular, debo de conocer la aceleración, ¿sí? Normal, la media, el radio del círculo que tenemos ahí. Si yo quiero calcular la aceleración centrípeta, yo debo de conocer el radio del círculo, que es conocido, y su velocidad angular para llevarla al cuadrado y nomás multiplicar. ¿Sale? Entonces, un repasito. Habíamos dicho que vamos a hacer un producto cruz. De hecho, no lo vamos a manejar solamente para que sepan que existe y usarla. Y con la suma, la regla de la mano derecha, yo voy a saber cómo se interpreta esto en vectores. No es conmutativo, ya habíamos dicho. La aceleración en realidad media es la diferencia de las velocidades angulares entre el tiempo, la diferencia de los tiempos, como le hacíamos en mecánica, pero ahora angulares. Y la aceleración, pues así quedaría, ¿no? Ya aplicándole el límite. Si yo quiero comparar las ecuaciones del MRU con el MCUA, con A constante, aceleración angular constante, fíjense que se parecen, solamente que angulares. Se cambian las variables, ¿no? Y estas dos nuevas ecuaciones provienen de esta, pero no hice la matemática, solamente estas dos son las buenas. Tangencial y centrípeta. Y ahí termina la clase. Listo, chavalón.